Bienvenido, doctor Castillo. Gracias, Bienvenida, igualmente. doctora de León. Gracias. Bienvenido, doctor Ramírez Bon. Bienvenido, doctor Ernesto Stein. Y bienvenido, Andrés Fortunato. Muchas gracias por estar aquí. El tema de hoy, como hemos conversado durante todo este tiempo antes de iniciar la transmisión, pues es la oportunidad para Sonora en el tema de semiconductores, lo que tenga que ver con básicamente 5 cosas. Nos gustaría mucho a todos los que estamos aquí participando, nos gustaría que termináramos cubriendo de alguna forma al menos 5 temas. El primero, el reto de cómo integramos a Sonora en estas cadena de valor de Estados Unidos, en la cadena de valor de semiconductores de Estados Unidos. Hay una gran oportunidad. ¿Cómo aprovechamos esa oportunidad? Otro tema que creo que es importante que debiéramos estar cubriendo de alguna forma es cómo impacta la transformación actual de la industria, porque la industria, derivado de nuevas políticas comerciales y derivado de una reconfiguración de la cadena de valor por esas políticas comerciales, pues se está transformando. Y en esa transformación pues podemos decir, híjole, no nos va a ir bien, pero siempre en las etapas de turbulencia hay oportunidades y puede ser que en este lugar y en este momento estén pasando oportunidades que necesitamos aprovechar. Entonces estaría muy bien que habláramos también de alguna manera cómo impacta todos estos cambios que están sucediendo a la oportunidad. Otro tema que me parece importante que discutamos es el tema del talento y la infraestructura. O sea, qué talento, porque traemos el problema del huevo y la gallina, ¿no? Las empresas de semiconductores quizá no se establecen aquí si no tenemos el talento y la infraestructura, y pues no vamos a empujar el talento o la infraestructura si no se establecen las empresas. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo rompemos este paradigma, no? El cuarto tema que creo que es importante que platiquemos, que conversemos, es cómo podemos aprovechar esta oportunidad más allá de ATP, del assembly, del testing y del packaging. O sea, a lo mejor hay otras partes en la cadena de valor de semiconductores en las que podemos incursionar, en donde podemos agregar valor hacia afuera y nos podemos agregar valor en el proceso. Y también, por último, como quinto punto, ¿qué oportunidades de inversión existen? O sea, si hay empresarios que están escuchando esto locales, ¿cómo los empresarios, cómo la gente aquí pudiera aprovechar esta oportunidad? ¿En qué invierte? Normalmente muchos empresarios se quejan y dicen, es que siempre cuando hay cosas nuevas son los de fuera los que invierten y que aprovechan las oportunidades, y los empresarios de aquí no. ¿Ok? Los empresarios locales, ¿cómo pueden aprovechar esta oportunidad? Y también cómo los extranjeros pueden aprovechar esta oportunidad. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a toda la audiencia. Estamos transmitiendo desde San Pedro, desde acá en Hermosillo, en el rancho de las oficinas de aquí de Bison. Querida Anet, doctora de León, si quieres empezamos con la introducción breve tuya. Pues yo soy investigadora de la Universidad de Sonora, soy líder de un cuerpo académico en semiconductores y pues soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores como nivel 2, y pues estamos trabajando en esta área de semiconductores tratando de sacarlo lo más posible adelante. Muy bien. Doctor Castillo. Sí. Buenos días, buenas tardes, según se vea la proyección con ustedes. Yo me llamo Santos Jesús Castillos, tengo el grado de doctor. Las primeras etapas pues lo hice en física teórica, mis estudios, y en el tercer nivel, en el nivel doctoral, ya me especialicé en el área de los semiconductores. Pues actualmente soy coordinador de los posgrados en física, ahí en la Universidad de Sonora, ubicada aquí en Hermosillo, Sonora. Y pues yo he insistido mucho
a lo largo de 2 años y medio, 3, en que se hace necesario fundar un laboratorio que esté 24/7 funcionando para capacitar personal en el área de semiconductores. Muchas gracias. También pertenezco al SNI. En mi caso ahorita me toca ser de nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigador. Ahí continuamos ahorita. Gracias, mi querido doctor. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Doctor Ramírez Bon, adelante. Sí, gracias. Yo soy Rafael Ramírez Bon, actualmente investigador titular del CIMBESTAB Unidad Querétaro en el Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Mi formación también es de físico y especializado en materiales, actualmente en semiconductores. El departamento donde yo trabajo es de investigación y posgrado. Entonces tenemos programa de maestría y doctorado en ciencia de materiales. Y un buen número de académicos que son colegas míos activos en la Unidad Querétaro trabajan también en el área de semiconductores. Entonces, de alguna manera, estamos formando gente, recursos humanos de alto nivel en el área de semiconductores. Gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Querido doctor Stein, Ernesto Stein, gracias por estar aquí. Me imagino que estás en el DF ahorita. Adelante con la introducción. Sí, Manuel, muchas gracias por la invitación. Estoy en el DF. Bueno, mi nombre es Ernesto Stein. Soy profesor de políticas públicas en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Estoy trabajando en un proyecto grande sobre temas de nearshoring, y dentro de esos temas de nearshoring, obviamente, el sector de semiconductores es un sector clave donde creo que hay muy buenas oportunidades. Entonces, el reporte todavía está en una instancia inicial, falta bastante trabajo, pero bueno, les puedo contar algunas de las cosas que hemos estado viendo desde este punto de vista. Muchas gracias, doctor. Y también nos acompaña Andrés Fortunato. Él es investigador en el Growth Lab de la Kennedy, de la Universidad de Harvard. Y Andrés dirigió el proyecto de investigación que realizó el Growth Lab durante el 2024 sobre el crecimiento de Hermosillo y de Sonora, y los retos y oportunidades, que nos va a platicar un poquito más. Mi querido Andrés, yo creo que andas en Boston tú ahorita, o ya estás en México. Así es, Manuel. Acá estamos en Boston. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Muy bien. Pues bueno, iniciamos. La dinámica que vamos a llevar aquí es muy relajada. Nos podemos interrumpir entre nosotros y dar opiniones, obviamente dejando hablar a los que están presentando, pero vamos a iniciar con una presentación que va a estar a cargo Andrés y el doctor Stein sobre las cosas que encontraron durante el 2024. En esa investigación hicieron un diagnóstico de crecimiento, adicional a ese diagnóstico de crecimiento, o sea, el diagnóstico, llámese cómo está creciendo actualmente la región y qué está inhibiendo ese crecimiento y qué cosas se necesitan hacer para desatorar eso. También definieron, investigaron cuáles son las nuevas formas de crecimiento en que la región pudiera crecer, y también están proponiendo un marco de referencia, una guía práctica de cosas que pudiéramos ejecutar que nos pudieran funcionar. Entonces, adelante, mi querido Andrés y Ernesto con su conversación. Voy a hacer lo más breve posible. Como decía Manuel, mi nombre es Andrés Fortunato, soy investigador del Growth Lab en la Universidad de Harvard. El año pasado tuvimos un proyecto de investigación enfocado en la ciudad de Hermosillo y sus desafíos económicos, sus oportunidades de crecimiento y qué puede hacer la ciudad para resolver esos desafíos y aprovechar mejor las oportunidades que tiene.
En ese contexto, como ustedes recuerdan, hace exactamente un año, a más o menos esta altura, todos estábamos hablando de nearshoring. Era un buzzword muy importante. Hoy quizás lo es un poco menos por la incertidumbre que introdujo la política comercial de la nueva administración de Estados Unidos. Sin embargo, eh, nosotros nos dedicamos parte del año pasado a estudiar qué significa la oportunidad de nearshoring para una ciudad como Hermosillo, y cuál, concretamente de qué industrias y en qué se traslada económicamente esa oportunidad, ¿no? Semiconductores es una de esas, una industria asociada a lo que sería el nearshoring en Hermosillo. Les voy a contar un poco eh, parte del análisis que hicimos, que está publicado en nuestra página. Pueden acceder con el código QR que les estoy compartiendo en la pantalla. Y la idea es brevemente, Ernesto va a hablar un poco más de la industria de semiconductores más en específico y de políticas públicas importantes que se pueden activar para aprovechar esa oportunidad. Yo les voy a dar un contexto económico más general, ¿no? Del nearshoring y demás. Bien, entonces como decíamos, hasta hace un año, como sabemos todos, México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos y específicamente China perdió una parte considerable del mercado estadounidense en términos de exportaciones, de comercio internacional, ¿no es cierto? Pero es un hecho que lo vemos remarcado en un montón de artículos, notas de opinión y demás. Lo que también es interesante, más allá de que México se haya convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos, que veremos cómo continúa esto, es la aparición de un montón de otros países que han crecido considerablemente en su porción del market share o de lo que importa a Estados Unidos. Esos países, Estados Unidos no le puede poner tarifas a todo el mundo, creo, no sé si sería la mejor idea desde el punto de vista estratégico, pero, pero muchos lugares, más allá de México, Canadá y China, tienen capacidades para desarrollar productos e industrias que son esenciales para, a su vez, la industria manufacturera de Estados Unidos o el boom tecnológico en Estados Unidos. En el caso, por ejemplo, de semiconductores, hay muchos otros países que, que pueden, digamos, desarrollar capacidades en ese sentido, ¿no? No solo México, y muchos de ellos están en Asia. En México, gran parte de esa ganancia en el mercado de comercio internacional de Estados Unidos se dio en industrias ya establecidas, es decir, sobre todo en el sector automotriz, pero también en agricultura y demás. México no desarrolló nuevos productos o nuevas industrias por lo menos entre el 2017 y el 2023, que componen esa ganancia en el mercado estadounidense, ¿no? Es más que nada industrias ya establecidas las que tomaron ventaja de la guerra comercial con China. Algunas cosas nuevas como electrónica o maquinaria, pero la gran parte de ese crecimiento fue en la industria automotriz y en otras, ¿no? Otros países sí lograron, como Vietnam, lograron diversificarse más en el contexto de la guerra comercial con China. Es decir, desarrollaron nuevas industrias que terminaron exportando a Estados Unidos. En México, como decía, gran parte de esas exportaciones fueron en industrias ya establecidas. Y cuando vemos el cambio en la distancia en este gráfico que les muestro en el eje Y, tenemos el cambio en la distancia que viajan los productos que importa Estados Unidos. Es decir, si en el 2017 Estados Unidos importaba un producto de Taiwán y lo empezó a importar de México, vamos a ver un cambio en esa distancia, se acortó la distancia, ¿no?
Y en el eje X tenemos el cambio en cuál es el porcentaje del mercado en Estados Unidos de China en ese producto. Entonces lo que vemos en este gráfico es que no hay una relación, digamos, no hay mucha relación, pero hay una pequeña relación positiva, es decir, los productos donde más perdió mercado China se acercaron más a Estados Unidos, pero no es así, hay mucha heterogeneidad, digamos, no hay mucha diferencia. Y en el caso, por ejemplo, de semiconductores, lo que vemos es que China perdió un porcentaje del mercado, pero Estados Unidos empezó a importar productos desde más lejos, en promedio, ¿no? Es decir, no se acercaron, no hay un nearshoring desde un punto de vista estricto. Pero más allá de estos hechos que hoy por hoy son complejos de analizar, hay mucha incertidumbre y no sabemos lo que va a pasar hasta el 2 de abril, que se va a volver a hablar de las tarifas. Hay un mercado específico que para Sonora es súper importante, que es Arizona, por obvias razones. Arizona ha tenido un crecimiento económico descomunal, ¿no? En los últimos 10 años. Está entre los estados que más crecieron en Estados Unidos. Y como todos sabemos, la industria de semiconductores va a hacer que ese crecimiento continúe en el tiempo por las inversiones que ya están en marcha. Es altamente probable que ese crecimiento de Arizona continúe en el tiempo. Entonces, estados como Sonora pueden seguir aprovechando el nearshoring más allá de lo que suceda con la política comercial de Estados Unidos, por la proximidad que tienen con Arizona. Algo de ese crecimiento debe poder traducirse en efectos en Sonora, debe poder participar de las cadenas de valor, no solo en semiconductores, sino en otras industrias también, ¿no? Sin embargo, no es lo que ha estado pasando en el último tiempo. Algo ha crecido Sonora, algo ha crecido las importaciones en Arizona de México, pero Arizona más que nada importa de otros lugares, del resto del mundo, ¿no? Importa del resto del mundo muchos electrónicos, mucha maquinaria, metales y demás, por el rol que tienen las manufacturas en el estado. Y de México, importa sobre todo agricultura, ¿no? Y algo también de electrónicos y maquinarias. Lo que vemos es que un estado como Sonora tiene una oportunidad enorme para aprovechar más y tomar una porción mayor de ese mercado de importaciones de Arizona. Específicamente dentro de la cadena de valor de semiconductores, y esto lo identificamos a partir de una lista que publica el Departamento de Comercio de Estados Unidos, que se llama Critical Value Chains Products, son los productos clasificados del comercio internacional que pertenecen a ciertas cadenas de valor. Lo que vemos es que, digamos, hay un montón de cosas que importa Arizona que van a la cadena de valor de semiconductores. Muchas de ellas no son oportunidades para México ni para Sonora, algunas sí. Los especialistas, los doctores Rafael y demás participantes nos dirán cuáles son más oportunidades más factibles y cuáles menos. Pero hay muchos hay muchas partes de maquinarias y electrónicos que quizás sí son menos complejas y que quizás son oportunidades más factibles para Sonora, ¿no? Cuando vemos el cambio en importaciones acá en el eje X de China en Arizona versus el cambio en importaciones del resto del mundo que no es México, en Arizona lo que vemos es que hay un montón de estos que les decía que son electrónicos o metales, cables de cobre y demás. Todo eso hay una variedad enorme de productos que son una oportunidad de negocio importantísima para Sonora, que van a la gran maquinaria de las manufacturas en Arizona, ¿no? Y ahí hay una gran oportunidad. Pero bueno, eso era todo lo que tenía yo para mostrarles respecto al reporte que acabamos de publicar
sobre nearshoring. Gracias, Andrés. Ernesto, ¿quieres complementar? Sí, con mucho gusto. A ver, les quiero hablar de 3 oportunidades distintas que veo que tienen que ver con el sector de semiconductores en Sonora. Uno tiene que ver con ATP, Assembly Testing and Packaging, y esto está ligado a los esfuerzos de Estados Unidos por desarrollar esta cadena en países amigos, incluyendo en México. Esto es algo que vimos con Manuel, con Andrés, con Enrique Ruiz durante nuestra visita a Phoenix. Después hay una segunda parte que tiene que ver con el diseño y fabricación de semiconductores tipo Legacy. Y esto está muy relacionado con el proyecto Kutsari que el gobierno está empujando. Y la tercera oportunidad creo que tiene que ver con el desarrollo de la cadena de proveedores para el clúster de semiconductores en Phoenix, que es el epicentro hoy en día Phoenix de esta cadena en Estados Unidos. Y bueno, la cercanía de Hermosillo, de Sonora, con Phoenix puede generar oportunidades importantes. Estos 3 canales por los cuales puede haber oportunidades no están muy conectados, están un poco tal vez desarticulados y están enfocados en distintas partes de la cadena. Entonces déjenme que empiece con el de ATP. Como ustedes saben, para Estados Unidos es absolutamente estratégico recuperar el liderazgo que alguna vez tuvieron en chips. Lo siguen teniendo en materia de diseño, pero de ninguna manera lo tienen en materia de fabricación, en particular cuando se trata de fabricación de los semiconductores más avanzados. Entonces, a través del Chips and Science Act se pusieron sobre la mesa incentivos billonarios, digamos, para traer fabricación de semiconductores, de los más sofisticados para inteligencia artificial, para teléfonos inteligentes, etcétera, semiconductores de menos de 10 nanómetros, digamos, etcétera. Y la inversión más conocida por todos es la de TSMC en Phoenix, donde están desarrollando, va a haber 3 plantas distintas que en total tienen inversiones por $65 billones. Ahora, TSMC no es lo único que está pasando en el mundo. Según nos contaron cuando estuvimos en Arizona State University, hay 73 nuevos proyectos de fabricación, el 40% de estos están en Estados Unidos. Intel, TSMC, Micron, Samsung, Texas Instruments, todos están invirtiendo en fabricación en Estados Unidos y todos van a necesitar ATP. El ATP es más trabajo intensivo, entonces tiene sentido para un país como México. Hoy en día el 60% del ATP se hace en China o en Taiwán. Y entonces es estratégico para Estados Unidos desarrollar capacidades en otros. Dentro del Chips and Science Act hay un programa que se llama ITSI, el Innovation, ¿cómo se llama? Technology, Security, perdón, bueno, es un proyecto que tiene que ver con la seguridad y la innovación en el sector de semiconductores. Es un proyecto de $500 millones que funciona como fondos concursables, y dentro de estos fondos concursables Arizona State University se ganó un proyecto de unos $14 millones para ayudar a desarrollar la cadena ATP en 6 países. 3 están en América Latina, Costa Rica, Panamá y México, y los otros 3 en Asia. Y el foco de este proyecto, que está exclusivamente enfocado en ATP, es Workforce Development, o sea, el desarrollo de talento. Y, por ejemplo, tienen programas de entrenamiento de profesores, de inglés para semiconductores, etc. Y otra parte está enfocada en el Supply Chain Development, donde la idea era desarrollar workshops en cada país, identificar cuáles son los gaps, cómo se pueden resolver estos gaps. La idea era hacer un Supply Chain Expansion Playbook para cada uno de estos países, apoyados por el Boston Consulting Group,
También hay unos documentos de la OECD que supuestamente para México todavía no se ha publicado, o por lo menos no se había publicado cuando estuvimos en Arizona en diciembre, pero que es un elemento importante sobre el cual se arma este programa. Tiene mucho que ver con, digamos, esto va a requerir entrenar técnicos, entrenar ingenieros, hay mucho foco en cursos, certificaciones, y entonces instituciones como la Universidad de Sonora, como el Instituto Tecnológico de Hermosillo, etcétera, pueden ser socios y son socios muy importantes. En este proyecto, cuando estuvimos en diciembre en Phoenix, México estaba un poco atrasado. Costa Rica, por ejemplo, había iniciado antes. En Arizona State habían recibido la visita digamos, del equipo de Costa Rica, pero no de México, y aún dentro de México, Sonora parecía estar un poco atrasado, lo cual es interesante porque muchos de los actores con los que charlamos eran de Hermosillo o de Sonora, hay una gran familiaridad, pero es como que al Estado le faltaba un poco ponerse las pilas. Estados como Chihuahua, por ejemplo, habían estado más activos. Bueno, en eso estábamos cuando llegó el tsunami en Estados Unidos, digamos, viene la nueva administración de Trump. Cuando estuvimos ahí en diciembre, José Quiroga, que es de Hermosillo, nos decía, bueno, no importa el cambio de administración, este programa está protegido porque el Chips and Science Act se aprobó con apoyo bipartidario, así que ahí estamos protegidos, pero la realidad es que llegó Trump y el programa está en pausa, o por lo menos hace unas semanas cuando hablé con José Quiroga estaba en pausa por los executive orders de Trump. Igual yo creo que es bastante posible que se reactive. Están en pausa por 3 meses, durante el cual lo van a revisar y van a decidir si sigue adelante y si cambian las prioridades. Pero a mí no me cabe duda que semiconductores sigue siendo una prioridad absoluta para Estados Unidos. No tiene sentido hacer ATP en Estados Unidos, es más mano de obra intensiva, tal vez con excepción del segmento del Advanced Packaging. Entonces tiene todo el sentido que se desarrolle el segmento en México, que ya tiene empresas en ATP como Skyworks o Infineon o Foxconn, etc. Entonces yo creo que además la cercanía con Phoenix acá puede ser una ventaja. Entonces yo veo esta oportunidad en ATP. La segunda oportunidad creo que tiene que ver con esto del diseño y la fabricación de legacy chips, ¿sí? de semiconductores más tradicionales, de 65 nanómetros para arriba, y el programa Kutsari está en el centro de estos esfuerzos. Es interesante que si bien el foco de todas las inversiones de Estados Unidos y los países desarrollados está en la parte más sofisticada de la fabricación, es en realidad en estos chips más tradicionales donde estuvo el cuello de botella durante la pandemia. Entonces el sector automotriz en México estuvo un poco paralizado por falta de estos legacy chips, que a lo mejor son muy poco costosos, pero si uno no los tiene, no puede sacar los autos de la línea de producción. Entonces México es un gran demandante de estos legacy chips y importa como 20 billones de dólares por año, y en pandemia los temas de la falta de digamos, seguridad en el suministro fueron un tema fundamental. Entonces este es un sector que podría ser interesante para que México se desarrolle. México tiene industria automotriz muy grande, tiene industria de dispositivos médicos, tiene industria de electrodomésticos, todos estos demandan legacy chips. Y QSM, que se mencionó, bueno, que es una empresa que está tratando de desarrollarse en este sector, en Querétaro, está apuntando exactamente a este nicho. El programa Kutsari empieza no con la fabricación, sino más bien con el diseño. México tiene muchas décadas ya de experiencia en diseño en este sector. Universidades como las que van a estar representadas en esta sesión, el INAOE, tienen herramientas de diseño como Cadence o Synopsys, etcétera, pero los esfuerzos en diseño han sido un poco dispersos y entonces pareciera que hay masa crítica como para que si uno enfoca estos esfuerzos se pueda saltar de lo que ha sido un esfuerzo más académico, investigación,
a esfuerzos que ya pueden estar mejor coordinados con la industria. Este es un sector importante, el de diseño, porque del valor agregado de la cadena, el diseño toma una parte muy sustancial, y el diseño es bueno tenerlo junto con la fabricación de estos legacy chips que requieren inversiones importantes, pero nada que ver con los chips de la frontera, ¿sí? Una fábrica para diseñar chips de 4 nanómetros puede costar 20 mil millones de dólares. Una fábrica para hacer chips para la industria automotriz legacy puede costar 100 millones o menos, ¿sí? Entonces, el México tiene mucha demanda. También el proyecto Kutsari va a estar haciendo esfuerzos por el lado de la política pública para facilitar temas que tienen que ver con la propiedad intelectual, para facilitar temas de importación de insumos, etcétera, etcétera. Así que esto es el segundo lugar y segmento donde creo que hay oportunidades. Y el tercer segmento tiene que ver con la cercanía con Phoenix. Phoenix es el epicentro de la industria de semiconductores en este momento en Estados Unidos. Ya mencioné la inversión de TSMC de 65 billones en 3 plantas en el curso de varios años. Pero no es solo TSMC, hay 205 empresas en Phoenix en esta cadena. Y la pregunta es, ¿qué oportunidades puede haber para atraer proveedores que se articulen en esta cadena? TSMC invirtió en el norte de Phoenix, pero muchos de los proveedores, el costo de la tierra se ha vuelto prohibitivo para muchos proveedores pequeños y medianos que se han ido más bien al sur de Phoenix, que es un poco más barato, pero habrá otros que buscarán tierras todavía más baratas y mano de obra más barata, dependiendo de cuán mano de obra intensivos sean los procesos, y por qué no México, y dentro de México, por qué no Sonora, cuya cercanía con Phoenix es un activo muy importante. Entonces, es interesante que Phoenix, cuando empezó esta nueva estrategia de atracción de inversiones, el primer proyecto emblemático que tuvieron fue el de Lucid, una empresa de vehículos eléctricos, y le pidió apoyo a Sonora para demostrarle a Lucid que la cercanía con Sonora, donde podían instalarse proveedores de insumos que fueran intensivos en mano de obra, era un activo muy importante. Y eso fue clave para traer a Lucid a Arizona. Y la pregunta es por qué no se pueden también desarrollar proveedores en esta cadena de semiconductores aprovechando esta cercanía. Y dentro de esto, un ejemplo muy lindo que ya está en Sonora, que me gustaría usar para ejemplificar las oportunidades, es una empresa que se llama Modern Industry, que está en esta cadena de semiconductores, y lo que hace es ciertos insumos para las máquinas para fabricar semiconductores. Entonces, ¿cuál es la motivación para que Modern Industry se instale en Sonora? Bueno, ellos tratan de estar verticalmente integrados, pero no estaban totalmente verticalmente integrados, y entonces, por ejemplo, los arneses que se requieren para las máquinas, para hacer semiconductores, que ellos le venden a otra empresa que se llama Applied Materials, que a su vez le suministra a TSMC y a Samsung, etc. Estos arneses ellos los traían de China. Pero durante la pandemia, no solo tema pandemia, sino que esta es una industria muy cíclica. Y en la parte alta del ciclo, cada vez que estaban en parte alta del ciclo, a ellos les costaba recibir los arneses en tiempo y forma y con la calidad requerida. Entonces decidieron que los querían, en lugar de comprar, hacer ellos mismos, integrarse verticalmente también a esta etapa. Porque siendo que tenían que suministrar Applied Materials, no podían tolerar, digamos, los retrasos en el supply chain. Entonces buscan un lugar donde la motivación ya no era buscar la fuente de menor costo, la fuente de menor costos todavía era China, sino un lugar donde la calidad y la seguridad del suministro fuera muy importante. En Estados Unidos era prohibitivo, los arneses no son
fácilmente automatizables, entonces no tenía ningún sentido hacerlo en Estados Unidos, y entonces miran a México, y dentro de México miran a Sonora. Hay una frase que usó el CEO de Modern Industry cuando los visitamos, que era One Shift Transportation. O sea, no necesito 2 conductores para el camión, porque en por ahí 6 horas ya estoy de mi planta de Hermosillo a mi planta de Phoenix. Entonces la cercanía era importante, la familiaridad que ya tenía el CEO con Hermosillo y con Sonora era muy importante. Entonces, esto es un ejemplo. Ellos hacen arneses, también hacen ahí gabinetes metálicos, y podrían hacer más cosas. Están pensando que podrían hacer lo que llamaron chem lines, clean room assembly, mecanizado, etc. ¿Cómo aprovechar todas estas oportunidades? Nosotros creemos que a Sonora le faltan algunas cosas. Por ejemplo, cuando estuvimos ahí con Andrés, uno de los elementos de policy en los que nos centramos era las capacidades de atracción de inversiones. Y vemos que Sonora está muy rezagado en esas capacidades. Hay esfuerzos del gobierno, hay esfuerzos del sector privado, pero estos esfuerzos están desarticulados. Creo que hay mucho por mejorar y nosotros les dimos una serie de recomendaciones. Y acá el propio Arizona puede ser un ejemplo a seguir, donde está el Greater Phoenix Economic Council, que es más de sector privado, y está el Arizona Commerce Authority, y estos dos trabajan codo a codo y hacen un excelente trabajo que ha hecho que hoy en día Phoenix se ha vuelto el hub manufacturero más de más crecimiento en Estados Unidos. Entonces, el otro tema que recomendamos fue la posible creación de lo que llamamos mesas ejecutivas, un tipo de programas que inició Perú, donde el sector público y privado se juntan para identificar cuáles son los obstáculos más importantes para el desarrollo de un sector y cómo rápidamente poner soluciones sobre la mesa para ir, digamos, eliminando esos obstáculos. Bueno, yo lo voy a dejar ahí. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Como dijo al principio Andrés, yo no soy tampoco un experto en semiconductores. Estoy tratando de aprender sobre el tema y me va a venir muy bien el resto de la sesión para escuchar a los que realmente son expertos y aprender más desde el punto de vista técnico de este sector tan prometedor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por darnos tus opiniones y perspectivas y resultados de la investigación. En resumen, a la audiencia, oportunidades de las que hablaba Ernesto, ATP, Legacy Chips y cercanía con Arizona. Y hablando de oportunidades, al final estamos recibiendo preguntas. Ahorita creo que hay entre 25 y 30 personas conectadas en la audiencia y están haciendo preguntas. Al final vamos a ir con cada una de las preguntas, dejamos lugar para las preguntas. Pero volviendo con el doctor Ramírez Bon, hablando de oportunidades, platícanos, doctor, de la importancia del rol del R&D, de la investigación y desarrollo para el fortalecimiento del ecosistema de semiconductores en México. O sea, el Growth Lab, Ricardo Hausmann, yo los he escuchado decir que los hipopótamos no existen en el desierto, pero cuando ves un hipopótamo, pues quiere decir que hay agua, ¿no? Y ya hay, se sabe de centros de investigación en semiconductores en México, el caso de Puebla, quiere decir que sí existe la posibilidad de incursionar en el R&D en las cadenas de valor. Platícanos un poquito de eso, de esa oportunidad también, y también de la importancia de la vinculación entre la academia y estos centros de investigación con las empresas, porque el otro día estaba platicando con un empresario aquí, es un emprendedor, un grupo de emprendedores que hacen fibra óptica que le exportan a Estados Unidos, con insumos de Estados Unidos y con insumos de China, y tienen capacidad sobrada para producir más cosas y quieren diversificarse,
pero no existe esa vinculación con los que están investigando y esa vinculación pudiera abrir nuevos caminos. Entonces la vinculación academia, empresa, importantísimo, y no solamente las empresas locales vinculándose con los centros de investigación y con la academia local, también con la internacional y viceversa, los centros de investigación locales vinculándose con empresas internacionales y con centros de investigación internacionales. Platícanos un poquito de la oportunidad de R&D, doctor Ramírez Bon. Pues es muy claro que la gran diferencia que hay entre los países desarrollados y países como el nuestro, que no han alcanzado un completo desarrollo, tiene mucho que ver precisamente con la vinculación que tienen las grandes empresas con las universidades y los centros de investigación. Los grandes descubrimientos, los grandes avances resultan de los laboratorios de las universidades, de los centros de investigación. Entonces, para mí ese sería uno de los principales aspectos de la importancia que tiene la investigación y el desarrollo aplicados a la industria, ¿no? La innovación en los procesos, en los materiales sobre todo, y semiconductores es uno de los ejemplos típicos. Otro impacto que tiene la investigación en la manufactura tiene que ver con la problemática que tienen las cadenas de producción. Nosotros hemos tenido aquí en la unidad de experiencias en este aspecto, donde algunas empresas nos proponen resolverles problemas que tienen en la manufactura, que requieren de infraestructura de laboratorios para el análisis de los productos que ellos no tienen. Entonces hemos tenido algunos ejemplos de éxitos muy interesantes donde hemos contribuido a resolver problemática en las cadenas de manufactura. Y creo que semiconductores, en caso dado que se llegaran a instalar estas plantas de ITP que mencionó el doctor Stein, tendría en el área de Sonora un buen soporte por la cultura que se tiene ya desde hace varias décadas de gente especializada en los semiconductores, como son la doctora Neda y el doctor Castillo. Ellos pueden abundar al respecto. Entonces, es indudable, ¿no?, que el desarrollo de cualquier empresa requiere de estos niveles, ¿no?, que tienen mucho que ver con desarrollo de materiales tecnológicos. Es muy importante. Ahora, en cuanto a las áreas de oportunidad, se tiene gran experiencia en México. Ya mencionó también el doctor Stein al INAOE. Este proyecto Cutzari está basado, tiene como bases al INAOE precisamente, y también el CIMBESTAB Guadalajara, que tiene un centro de diseño de microcircuitos que también tiene ya varias décadas de experiencia en desarrollo de circuitos microelectrónicos para diferentes empresas, incluido Intel. Y uno de los aspectos en donde en general nos hace falta mayor cultura en México es la vinculación. Es la vinculación, o sea, podemos hablar de desarrollo científico, tecnológico que llevamos a cabo en las instituciones, en las universidades, pero muy poco es aprovechado por las industrias locales. Entonces hay un divorcio entre las empresas y las instituciones académicas. Estos esfuerzos del gobierno actual a través de este proyecto de Cutzari pues pretenden acercar también al sector académico con el sector industrial, y en la medida en que se tenga éxito en ese acercamiento, pues yo creo que se estará dando un paso adelante al desarrollo de la industria de semiconductores, la cual pudiéramos ampliar a otros sectores. O sea, hay oportunidades
en semiconductores para microcircuitos, pero pudiéramos mencionar también, dada la experiencia que se tiene por un buen número de académicos que hacen investigación en semiconductores en el país, también pensar en aplicarlo a otro tipo de dispositivos, por ejemplo, celdas solares, sensores biomédicos, etcétera, etcétera. Ahorita el enfoque del gobierno es hacia los semiconductores para microcircuitos, pero creo que hay un área de oportunidad muy grande también en estos otros aspectos, dada la experiencia que se ha alcanzado en la investigación de semiconductores en el país. Entonces, esos serían mis comentarios. ¿Hay algo adicional, Manuel, que me haya pasado? Gracias, doctor. No, tal cual. Muchas gracias por tu intervención. Ahorita vamos a llegar a discutir todos juntos algunos temas, pero antes de eso me gustaría ir con la doctora de León y con el doctor Castillo, con Anet para hablar sobre la fuerza laboral. O sea, Hermosillo, Sonora, una de las fortalezas es la fuerza laboral en manufactura y es la generación de talento. Tenemos mucho talento, y la pregunta aquí es cómo está la brecha ahorita. O sea, la especialización, en tema de semiconductores, para ser atractivos para estas empresas de las que hablaba el doctor Stein, que se interesaran en establecerse aquí. Está, por ejemplo, TSMC, que pues cada vez está trayendo más a su first tier y a su second tier a la región allá, Arizona, pero también los costos de vida y los costos para esas empresas de estar allá, pues son muy altos. Y nosotros, una de las ventajas de estar cerca de Arizona, que estamos en el patio y que pudieran esas empresas estarse estableciendo acá. Pero pues infraestructura es un tema y talento, desarrollo de capacidad productiva es otro tema importante. ¿Cómo lo ven ustedes ahorita? ¿Qué esfuerzos hay actualmente? ¿De qué tamaño es la brecha? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes en ese tema? Pues yo creo que empezamos hablando pues de todo el proceso para obtener los semiconductores, ¿no? Entonces hay como 8 pasos más o menos. Empezamos con el diseño, que estuvieron hablando ya anteriormente, y después de ahí ya empieza todo a través de los cuartos limpios. Después del diseño sigue cortar las obleas, y después de eso sigue hacer un dopaje en donde se incluyen ciertos gases y se da una cierta característica, ya sea de que tenga electrones extra o que tenga huecos de electrones. Después de ahí se pasa a otra etapa en donde se hacen una deposición y se ponen capas y se hace un grabado. Y después de esa parte ya se empieza a hacer pruebas con la oblea, en donde tiene ya, se podría decir que varios chips, pero todavía sin cortar, ¿no? Sí. Entonces, de ahí todavía no estamos en el ATP. Toda esa es la parte que es la manufactura avanzada, se podría decir, ¿no? Y después de ahí pasamos al ATP, en donde ya se manda la oblea y entonces se empieza a cortar en pedacitos y se encapsula, se le pone contactos. Se le pone contactos y se le pone un recubrimiento para que ya pueda estar fuera del cuarto limpio, ¿no? Entonces, y se hacen unas pruebas finales. Eso es la parte. Entonces, digamos que nosotros estamos en la etapa, el ATP sería en la etapa como 7 y 8. Y todo lo demás, sí tenemos capacidades, o sea, tenemos ingenieros que puedan hacer eso. Esas partes que mencioné, varias partes químicas, como el dopaje, como la deposición, pues también hay otra parte en donde se hace, no mencioné la fotolitografía, ¿no? La fotolitografía es justo después del diseño. Se pone una máscara y entonces que viene del diseño, ¿no? Entonces a través de eso se pone la oblea abajo
y con una resina y se hace incidir luz violeta o, por ejemplo, electrones, y entonces ahí abajo ya te queda la impresión del chip, ¿no? Entonces, en todos estos procesos hay varios ingenieros que pueden participar, hay químicos, hay ingenieros de materiales, físicos, tenemos todo ese talento, pero ¿cuál es la brecha? Pues para poder hacer esto se requiere de cuartos limpios muy especializados y luego cada proceso. Por ejemplo, estábamos platicando de cómo cortar el lingote para hacer obleas. Entonces, para cortarlos, una de las maneras, hay diferentes maneras, ¿no? Pero una de ellas era con unos hilos de metal en suspensión abrasiva. Entonces, lo giras y jalas como que digamos este hilo y generas la oblea. Entonces, para eso se genera muchísimo polvo. Y eso dentro de un cuarto limpio se vuelve tan complicado. Tener un cuarto limpio, estábamos platicando de los diferentes grados, si hay grado 100, grado 1, o sea, eso te dice la cantidad de partículas por metro cúbico, ¿no? Entonces imagínense mantener el cuarto limpio, la energía para mantenerlo, ¿no? No solo ponerlo, sino estarlo manteniendo día con día. Y además de eso, cada proceso que hacer que se pueda controlar la cantidad de partículas. Entonces se vuelve muy caro. Yo creo que esa es la brecha principal. Y si hablamos de cuartos limpios, tenemos cuartos limpios en 5 estados que sea público, ¿no? A lo mejor hay alguno que otro que no se conozca públicamente, pero están en Querétaro, Baja California Norte, en Puebla, la Ciudad de México y el Estado de México. Sí, ¿qué otra no mencioné? Chihuahua también. Ajá. Entonces, pues básicamente yo creo que... En Sonora no tenemos cuarto limpio. Pues hay... Con Rubio Pharma. Dice usted que hay uno, yo no lo conozco. Sí, están en una empresa que se llama Rubio Pharma y se tienen así como de juguete pequeños en universidades que no están equipados, lo suficientemente equipados. Ya. Sí. Y, Anet, y estabas hablando de ese proceso, pero en ATP, hablando de capacidades productivas aquí, ¿qué es ¿cuál es la brecha? ¿Qué es lo que necesitamos ahí? Pues en ATP, pues hay ATP en algunas partes de la frontera, pero no en Sonora. Entonces son inversiones de 1,000 a 3,000 millones de dólares y pues esa es la parte que nos falta. Pero lo que podríamos hacer, o sea, no solo ATP, porque como bien mencionaba el doctor Stein, con estos programas de ITSI, uno de los apoyos era en fuerza laboral, ¿no? Entonces, en fuerza laboral se puede capacitar personal para poder estar en estas industrias en donde sea que se pongan, ¿no? Dependiendo de lo que vaya a suceder en esta situación arancelaria, pero ya sea que se vayan a poner en Estados Unidos o en México, nosotros podemos generar fuerza laboral. A lo mejor exportarlos por el momento y después buscar la manera de regresarlos. Y las universidades aquí en Sonora ya están embebiendo el tema de semiconductores en sus planes de estudio, hay especializaciones, ¿qué avances tenemos en eso? Bien, para empezar, yo le voy a dar un giro a las preguntas, a las conversaciones. Yo veo que el jueves de la semana pasada se cumplieron 40 años del posgrado en la Universidad de Sonora, del posgrado en física. Entonces imagínense qué masa crítica no se tiene estando 40 años preparando maestros en ciencias. Luego posteriormente se hizo el doctorado cuando se fundó la maestría. Nuestros estudiantes, los que egresan de ahí, se han ubicado en Polonia, en Francia, han hecho estancias en Silicon Valley, o sea, en los lugares más prestigiosos. Entonces tenemos ya una masa crítica que junto con un conjunto de ingenierías, ingeniería mecatrónica, ingeniería computacional, ahora que está de moda las inteligencias artificiales, entonces todo eso, tenemos una masa crítica aquí de personas que pudiéramos preparar para que se anexaran en las
plantas o en el proceso productivo de chips. También quiero señalarles a ustedes que hemos estado haciendo un abuso del lenguaje. Nos decimos semiconductores para acá y semiconductores para allá, pero en realidad no son puramente semiconductores. Intervienen capas de polímeros, de resinas poliméricas, intervienen metales, o sea, intervienen diferentes tipos de materiales, y nosotros nada más nos quedamos con el término de semiconductores. Incluso aislantes, ¿no? Sí. Hay aislantes ahí mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, pues como dice el doctor Rafael Ramírez, que entre paréntesis, él fue quien me dirigió la tesis doctoral a mí. Se tiene pues una experiencia en el área de materiales. Ahora, también quiero concatenar esto yo recuerdo que cuando todavía estaba Biden de presidente en Estados Unidos, y me lo confirmó Manuel Quevedo, que es uno de los egresados de aquí de nuestra Universidad de Sonora. Él dice, escuchen muy bien que la aprobación de 270,000 millones de dólares, se pide que no se gaste ni un penny, ni un centavo de dólar fuera de los Estados Unidos. Entonces tenemos que ser muy cautelosos y ver, no estar así a la expectativa esperando que el gobierno norteamericano vaya a invertir aquí. Sí, eventualmente sí va a haber ese tipo de inversiones, pero también tenemos que esperar que la iniciativa privada participe. Y además nuestros gobernantes que hagan planes a futuro, que vean cómo podemos incidir, cómo podemos acoplarnos en términos de la relocalización de empresas pues voy a volver a abusar del lenguaje, de empresas de semiconductores, aunque en realidad son de chips, ¿no? Que ya es una amalgama, es una composición de diferentes materiales. No sé qué otra cosa quisieran que yo interviniera, que puntualizara. Doy cabida que yo quiero seguir. Nosotros estábamos platicando, la semana pasada fuimos a cenar los tres con el doctor Manuel Quevedo, que es otro investigador líder de Texas, en Dallas, en la Universidad de Texas, en Dallas. Y estábamos platicando de qué es lo que va a pasar con México, ¿no? Y él decía, ¿por qué no toman de ejemplo lo que sucedió en Taiwán? Entonces, estudiando lo que sucedió en Taiwán, ellos se volvieron líderes con un plan en 30 años. Y nosotros estamos preocupados por lo que sucede con la administración presente de 4 años. Yo no digo que no nos tenemos que preocupar, obviamente, pero tenemos que aprender a hacer planes a largo plazo, tener planes de corto, mediano y largo plazo. Y entonces, entre las cosas que hicieron en Taiwán fue pues invertirle a la investigación, apostarle a hacer planes de estudio en semiconductores, mandar a sus investigadores a capacitarse a Estados Unidos, hacer programas para cómo pagar mejor a las personas que venían de fuera, o sea, traer de nuevo el talento a su país. Luego también trabajaron en tener cadenas de suministro cercanas, que es algo que tiene que suceder con Estados Unidos independientemente de la administración presente. Y también siempre hablan de qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Que si capacitar personal o empezar con una industria. Y a lo mejor se puede pensar en las dos. Sé que es muy caro porque la manufactura avanzada está entre 10,000 millones de dólares, 20,000 millones de dólares, incluso más, se puede escalar. Tal vez sea la razón por la que TSMC planea invertir 65,000 millones de dólares, ¿no? Porque no tienen las cadenas de suministro cercanas, porque no la trabajan a full al 90, 100%, la trabajan al 50%, pues varias razones, ¿no? Entonces yo creo que podemos pensar en eso y nosotros tratar de copiar también, aprender de lo que hace Arizona con GPEC, y apostarle a la iniciativa privada.
¿no? De la mano con el gobierno, pero que sea la iniciativa privada la que tenga el interés, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto que nos falte el talento, sino cómo encauzar el talento. Eso es lo que yo veo, pues, que nos hace falta. Gracias, Anet. No sé si alguien quiere hacer algún comentario antes de pasar a las preguntas de la gente que nos está escuchando. Manuel, ¿puedo participar? Adelante, doctor Ramírez Bon. Sí, miren, yo le pediría al doctor Castillo que nos hable un poco en relación con estas iniciativas del gobierno sobre el tema. Hace 2 años, si mal no recuerdo, Jesús, que formó este Consejo Consultivo para Educación en Semiconductores a todos los niveles, en el cual participamos y que dio lugar a ciertas acciones como el diplomado en semiconductores, las carreras de semiconductores que ya se abrieron en la Universidad de Sonora, dando también respuesta a uno de los comentarios que me llamó la atención del doctor Stein, que dijo que cuando estuvo en Phoenix, como que vio a la gente de Sonora muy, no, sin haber actuado demasiado al respecto, ¿no? Entonces, Jesús, ¿puedes platicar sobre ese comité que estuvo trabajando hace 2 años? Claro que sí, Rafael. Para ser precisos, en el 1 de octubre del año 2022, un compañero, funcionario de gobierno, Francisco Acuña, nos extendió un nombramiento. Ese comité que habla, doctor Rafael, y pues se cayó en una serie de actividades, como que íbamos levantando vuelo, ¿no? Sin embargo, se fue extendiendo. Preparamos junto con el Consejo de México, preparamos un diplomado. El diplomado se desarrolló. Los usuarios o los que lo tomaron muchas veces dijeron que había dejado mucho que desear, que no había quedado bien organizado. Nosotros propusimos presentaciones PowerPoint, se integraron y las atendieron los profesores del Tecnológico Nacional de México. También colaboramos con otra universidad hermana. Nosotros, a partir de la Universidad de Sonora, la sentimos como una institución con hermandad para las demás universidades. Una muy cercana que tenemos es la Universidad Tecnológica Hermosillo. También con la parte del Tecnológico Nacional de México en Hermosillo, que le llaman ITH, también con la UES, Universidad Estatal de Sonora. Pero esas actividades pues llevaron a concluir un diplomado, y ese diplomado al parecer se habían registrado 5,000 gentes. Qué maravilla, ¿verdad? Porque está capacitado a 5,000, pero parece ser que lo terminaron solamente 4,000, pero parece que estuviéramos así produciendo científicos en el área de semiconductores, en el área de chips, al por mayor, ¿verdad? Sin embargo, tienen ellos sus sustancias. Yo soy algo escéptico porque yo quiero ver a los que preparan esos diplomados. Y hay, Rafael, ahorita varios programas y demás compañeros, hay ingeniería de semiconductores en el Instituto Tecnológico Hermosillo. Se pretende abrir la maestría en semiconductores. Como les digo, abusemos del lenguaje y le llamamos simplemente en semiconductores, no materiales. Se pretende abrir maestría en la Universidad Hermana, Universidad Tecnológica de Hermosillo, y también en la nuestra, en la Universidad de Sonora. ¿En qué otras partes, Anet? En ITH no hay una licenciatura. Sí hay una ingeniería o licenciatura en semiconductores. Entonces todo eso hemos ido empujando poco a poco y lentamente, pero se están capacitando porque esas carreras, las ingenierías semiconductores, así se denominan como tal, en semiconductores. Ahorita tienen ciertos temores los estudiantes de que al momento de salir, ¿dónde se pudieran aplicar? ¿Dónde se pudieran emplear? Si todavía no se han concretado industrias que se estabilicen o que se implanten aquí en la ciudad de Hermosillo. Pero sí, Rafael, eso yo he estado viendo que se ha atenuado y siempre hemos andado proponiendo desde esa fecha que nos dio el nombramiento la conformación de un laboratorio que tenga varios equipos de caracterización, varias técnicas de caracterización y que tengan técnicas de síntesis de materiales, y para ya poder estar como elevando antes o calentando motores, que se dice coloquialmente, para ya estar captando a esas personas. Nada menos viernes va a pasar, un empresario de Nogales dijo: ando buscando emplear a una persona que sepa microscopía electrónica de barrido, que sepa técnicas térmicas y que sepa difracción de rayos X, que lo sepa operar esos equipos. Yo lo contrato ahorita. Entonces no encontramos
a una persona que se interesara. Pero fue el viernes ayer, precisamente. Gracias, doctor, por la intervención, y gracias, doctor Ramírez Bon, por la pregunta. El doctor Castillo. Andrés, tienes levantada la mano. Adelante. Sí, un comentario y pregunta para todos participantes. En TSMC, la inversión de TSMC en Phoenix se tuvo que retrasar precisamente por una escasez de habilidades, ¿no? O porque faltaba gente para trabajar en la planta. Y porque, bueno, además de lo complicado que es empezar con esa operación. O sea que escasez de habilidades puede haber en muchos lugares en Estados Unidos. México y Sonora, por otro lado, tienen instituciones educativas, especialmente en el ámbito de ingeniería, de primera calidad, ¿no? Como mencionaban, en Hermosillo tenemos el ITH, la Universidad de Sonora y demás. Además de eso, tenés un montón de ingenieros trabajando en industria, en manufacturas, desde hace muchos años. Entonces, pareciera que no es que falta capital humano, digamos, ¿no? No es que falta educación, sino que lo que falta es una estrategia activa, un esfuerzo activo de parte de tanto del sector público, sobre todo del sector público, para atraer a potenciales inversores extranjeros en las oportunidades que señalaba Ernesto y que señalaban todos los que son ATP específicamente y quizás Legacy. Entonces, la pregunta que tengo para ustedes es, quizás les parece que esto es así, no es tanto un problema que falta educación o falta capital humano, sino lo que nos falta del gap está en todo el resto, digamos, en facilitar acceso a tierra, electricidad, agua, incluso, digamos, programas de capacitación más específicos que no son digamos, generales que se pueden dar desde una universidad, sino necesitan la colaboración con una empresa porque son habilidades muy específicas que la empresa demanda. Me parece, porque si no, al final, si nos enfocamos en educación, terminamos como exportando capital humano, pero que está muy bien, digamos, no es un problema, pero... Entendí que no es que falte el capital humano. Hay otra brecha que sí mencionó el doctor Ramírez Bon, que es la vinculación. Tenemos un problema de vinculación con las empresas. Nosotros, los académicos en México, por ejemplo, hacemos programas de semiconductores sin hablar con la empresa, haciendo un programa como queremos nosotros, ¿no? De hecho, ahorita por eso estamos trabajando en colaboración Unison con la UTH para generar un programa que esté basado en las necesidades de las empresas. Entonces, no sé exactamente dónde quedó la pregunta porque me perdí al final. ¿Me podrías repetir la pregunta? Sí, claro. No, eso, o sea, no sabía cuál era la pregunta, pero la respondiste igual. Un poco era si te parece que no hay un gap en educación y capital humano, sino en otros elementos, en otros aspectos, y cuáles. Entonces vos mencionabas vinculación. Es algo que nosotros vimos también y lo trabajamos en Hermosillo y Sonora. Pero bueno, no sé qué otras gaps, si quieren que hablemos de eso. Sí, dentro de esos gaps hay una pregunta aquí de la audiencia, en específico de Ana Cristina, dice, ¿qué acciones o estrategias pueden hacer los empresarios del gobierno para desarrollar el mercado de semiconductores en Sonora? O sea, ¿qué tipo de porque hablamos de la vinculación academia-empresa, pero también está la vinculación sector público, sector privado? O sea, y yo creo que un poquito la pregunta va en ese sentido. ¿Quién quiere comentar qué acciones desde el gobierno, desde la industria o de la coordinación pública-privada se pueden tomar para detonar el ecosistema de semiconductores aquí? ¿Usted? Sí, adelante, Ernesto.
No, adelante, doctor Rafael. Rafael. Adelante, Castillo. Adelante, doctor. Bueno, primero, antes de contestar esa última pregunta, andar un poco en el comentario de la doctora Anet en relación al talento humano con el que cuenta Sonora, y coincido con lo que dice Andrés, que podemos decir que es suficiente y probado, ¿no? Sobre todo porque los profesionales de la ingeniería en manufactura en Sonora, pues la hacen bastante bien. Entonces, lo que yo creo que hace falta ahí es el enfoque hacia semiconductores. De hecho, ese comité consultivo que se formó, esa era una de las prioridades, empezar a generar una cultura alrededor del tema de semiconductores, el cual parece que poco a poco se está cubriendo, ¿no? Pero no llegamos todavía pues a una cultura más a fondo. Y eso contesta un poco el comentario del doctor Castillo, ¿no? Hablamos de semiconductores de manera muy general, cuando muchas veces algunas de las que mencionamos en realidad están un poco alejadas de semiconductores. Ahora, en relación con la vinculación, es indudable que requiere de la participación del gobierno. Hay un modelo que le llaman de artículo 6, ¿no? Que contempla como tercer agente de la vinculación pues, a las políticas públicas del gobierno. Entonces, definitivamente, para mejorar ese aspecto de la vinculación a la industria se requiere necesariamente la participación del gobierno con políticas, financiamiento que promuevan el acercamiento. Entonces, esa sería mi respuesta a esa pregunta, ¿no? Gracias, doctor. Hay otras preguntas. No sé, Ernesto, adelante. La doctora Anet mencionó el tema del huevo y la gallina, este tema de que, bueno, por un lado necesitamos talento para atraer a la industria, por otro lado, cuando generamos talento, si no hay industria, el talento se va a otros lados. Por eso digo que la capacidad de formar talento es un elemento fundamental, digamos. Entonces, para atraer la industria, esta capacidad de generar talento es fundamental. Y eso aparentemente ya está. Entonces creo que un énfasis muy grande tiene que estar, como decía Andrés, en estos esfuerzos de atracción de inversiones. Y ahí la cercanía con Phoenix puede ser muy importante. Digamos, generar laboratorios, también como decían el doctor, Ramírez Bon y el doctor Castillo, también es un elemento muy importante, digamos, que el talento tenga un outlet a donde emplearse cuando salen de la universidad. Pero es claro que Sonora tiene la capacidad de generar talento de alto nivel porque la gente que egresa de Sonora es exitosa empleándose en la industria en otras partes. Pero entonces creo que para completar eso lo que hay es un esfuerzo muy grande de atracción de inversiones digamos, sofisticando a la capacidad de atraer inversiones que tiene Sonora, pero además hay otros problemas más allá de la capacidad de, digamos, promover al Estado y tratar de traer empresas, que tiene que ver con cosas que mencionaba antes Andrés, ¿sí? La gente de Modern Industries está encantada con su decisión de invertir en Hermosillo, pero dice que conseguir la energía eléctrica por parte de la CFE les llevó mucho más tiempo del que se imaginaban. Conseguir la aprobación del programa IMEX les llevó mucho más tiempo del que se imaginaban. Entonces hay una serie de obstáculos que hacen más difícil que la industria se desarrolle en México en general y en Sonora en particular. Y la pregunta es si estos foros público-privados para identificar obstáculos y resolverlos, estas mesas ejecutivas, pueden ser una respuesta por este lado que complemente a el aumento de las capacidades del Estado para traer inversión. Gracias por tu mensaje. El tiempo se terminó. Yo invito a todos, después de esta transmisión se cree automáticamente un foro dentro de Bison, dentro de la plataforma, donde la gente puede continuar haciendo preguntas y vamos a citar a los expositores a que contesten esas preguntas. Porque hay mucha gente de la audiencia que quiere también las mismas preguntas. Hay un especialista también dentro de la audiencia. Gracias a todos, doctor Bon, Ramírez Bon, doctor Stein, doctor Castillo, doctora de León, querido Andrés Fortunato, gracias por estar aquí, gracias sobre todo a toda la audiencia que tomó el espacio de la mañana para este tema. Un abrazo a todos y muchas gracias. Bye, gracias. Bye. Gracias, Mel. Abrazos.